Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estamos? Yo soy Pepe Corona y como cada episodio está aquí conmigo Juan de Lobos. ¿Cómo estás, mi estimado? Muy bien, Pepe, muchas gracias. Aquí, listo y contento de estar otra vez en este programa. Así es, y esto es La Gran Vieja Guardia. El día de hoy vamos a platicar sobre una clasificación particular de juegos y es ¿qué son los juegos temáticos? Muy bien, Pepe, pues hay varios. Tenemos, obviamente, independientemente de las mecánicas que ya revisamos, y sería bueno después agregar algunas otras. Los temas, el tema del juego, como ya lo hemos platicado anteriormente, eh, principia con juegos abstractos, en donde había una, una idea abstracta de lo que se tenía que hacer, ya sea en un campo de batalla, en una cuadrícula, en un camino, etcétera, etcétera. Y posteriormente se fueron dando algunos otros datos para que ese juego abstracto fuera un poco más amigable con los nuevos jugadores. Así es, yo creo que una forma de definir los juegos temáticos pues es estos juegos que te llevan a recrear cierta experiencia, cierto periodo histórico, o que giran todos alrededor pues de un tema particular, ¿no? Eh, de hecho, pues de estos hay algunos que son muy recurrentes, ¿no, mi estimado? Así es, y como que además van agarrando moditas y son cíclicos. Entonces, yo creo que el primer tema, yo creo que al que todos nos acercamos a este mundo es el de la fantasía heroica, ¿verdad? Sí, claro, bueno, pues por ejemplo, podríamos decir que el papá o el abuelo de muchos de estos juegos, pues es el clásico Dungeons and Dragons, que es lo que muchos le llaman juegos de fantasía y espada, ¿no? Y que son estos juegos donde hay guerreros, magos, dragones, orcos, etcétera. Muchos directamente inspirados de la obra de Tolkien y otros, pues, derivados de otros géneros de la fantasía medieval. ¿Algún juego de este tema que te guste mucho, mi estimado? Fíjate que hay algunos jueguitos que tengo con esa temática. Y fíjate, uno de los juegos más antiguos me refiero a que tiene más años en la colección y tiene más años de haber sido publicado, es precisamente Dragon Strike, de la misma casa editorial de Dungeons and Dragons. Ese fue, yo creo que el primer intento de crear el universo de Dungeons and Dragons, en donde tienes a los héroes, los que tú ya mencionaste, los clásicos héroes, y con los primeros monstruos y las primeras bestias, ¿verdad? Ahí están los esqueletos, tenemos dragones, tenemos arañas gigantes, y además es muy interesante porque ese juego además era de los modernos, a finales de los 80. Entonces incluía un VHS, un cassette VHS, en donde podías ver las aventuras y ellos te iban guiando a través del tablero para llegar al objetivo principal, que era detener al hechicero malvado. Eso está muy padre, ¿no? Porque eran de estos primeros intentos que había de mezclar la tecnología con el juego clásico, ¿no? Actualmente pues ya tenemos nuevas versiones y nuevas actualizaciones que seguramente cubriremos en algún episodio posterior, cómo se mezcla la tecnología con los juegos de mesa. Pero en cuanto a temas, pues creo que hay algunos muy recurrentes, como ya platicamos, fantasía medieval, pues en su momento creo que era el más popular. Te digo, por ejemplo, por la parte de Dungeons and Dragons, y yo creo que es un tema que sigue siendo muy popular porque se han ido uniendo otras franquicias y otras temáticas como podría ser Juego de Tronos o la obra de Tolkien, ¿no? Hay mucho de... ¿Cómo? Es un mundo muy rico para sacarle muchas diferentes temáticas, ¿no? Creo que otra temática muy recurrente es los zombies, ¿no?
yo creo que de los 80s para acá de pronto hay como olas de amor a los zombies. Por ejemplo, cuando estaba de moda esta serie de The Walking Dead, de pronto todo el mundo le entraba al género de zombies, ¿no? O cuando salió La Noche de los Muertos Vivientes, pues también mucha gente le gustó. Yo en lo particular sí me gustan los juegos de zombies, hay mucha gente que sé que no les encanta el tema, y uno de los juegos que a mí se me hace de los mejores de zombies, pues es este, que así tal cual se llama, Zombies, con tres signos de exclamación. Es un juego que a mí me encanta porque es muy temático, o sea, el tema es, tú estás en una ciudad y tienes que encontrar dónde está el helipuerto para poder escapar, pero todos tus oponentes están haciendo lo mismo, están explorando la ciudad para ver quién es el primero en escapar y está todo lleno de zombies. Es un juego muy sencillito, eso me gusta, o sea que es fácil de introducir a la gente a él y además pues la temática de zombie está muy bien representada, ¿no? Todo el tiempo van saliendo más y más zombies y en algún momento pues ya te pueden acabar devorando. ¿Qué opinas tú de los juegos de zombies, mi estimado? Es cierto lo que mencionas. Realmente también se habla mucho de zombies y surgen los zombies, etcétera, etcétera. Pero yo creo que incluso se puede hacer hasta un programa aparte de puros juegos de zombies y cómo Sí, también van evolucionando, ¿verdad? Porque no solamente es bueno, la figura del zombie que tenemos ahora ya en el imaginario colectivo es aquel ser no muerto que está tratando de devorar a los seres vivos, ¿verdad? En algunos lugares están esperando obtener sus cerebros, en otros los corazones, y el término realmente no es tan antiguo, ¿verdad? Bueno, no es tan antiguo en cuanto a su interpretación en la cultura pop, sino más bien ha ido evolucionando a tal grado que ya se ha vuelto un referente y todos de inmediato asociamos el clásico caminante como el de Walking Dead o el de George Romero, cuando en realidad este tiene el origen en las tradiciones afroamericanas traídas desde el África a través de la religión que ellos profesaban, y en donde el zombie era una persona que no tenía una voluntad y no necesariamente tenía que estar muerto, simplemente quedaba completamente despojado de su voluntad y quedaba a merced de la persona que lo había convertido en un zombie. sí, así es. Yo creo que los zombies son uno de los temas favoritos en cuanto a juegos de mesa y han evolucionado mucho, como bien mencionas, ¿no? Si bien Zombies es uno de mis favoritos, pues ya tiene bastantes años y sí, comparado con otros juegos, pues se nota la simplicidad. De la misma forma que, por ejemplo, la primera película de George Romero, aunque es un clásico, pues si la vuelves a ver, ya no tiene nada que ver con el remake, por ejemplo, que hizo Zack Snyder, ¿no? De La Noche de los Muertos Vivientes, pues es una cosa muy, muy diferente. ¿Qué otro tema te parece que es recurrente, mi estimado? Pues tenemos obviamente algo que al ser humano siempre le ha inquietado mucho, que es la guerra. Y dentro de la guerra, obviamente que es el conflicto por antonomasia, pero tenemos distintos tipos también de guerras, ¿no? Y hay, parece tonto, pero hay ciertas guerras más queridas que otras o que han permeado más en el imaginario colectivo. Y, por ejemplo, aquí tengo es un juego muy, muy entretenido, es Undaunted. Este juego trata acerca de una pequeña compañía en la Segunda Guerra Mundial. Entonces es también un juego muy interesante. Es a través de los zetas, en donde vas colocando el terreno y barajas que van representando a tus unidades. Entonces vas obteniendo distintos planos para poder llegar a un objetivo en concreto. Y es un poco asimétrico porque además, obviamente, los nazis tienen un objetivo y tú como tropas aliadas americanas tienes otro. Y hay una expansión acerca de la guerra en el norte de África muy, muy interesante. ¿Cuál a ti se te ocurre?
Perdón, tenía apagado el micrófono. Te decía que los juegos de guerra son muy interesantes, pero creo que una temática que a mí en lo particular me gusta mucho es la de la Primera Guerra Mundial, pero casi no tengo juegos de guerra. Uno de los que tengo por ahí se llama Wings of War, que es sobre las batallas de aviones. En la Primera y Segunda Guerra Mundial tengo esas dos versiones, pero son muy interesantes y creo que también daría como para hacer un capítulo sobre juegos de guerra porque hay un montón y hay también muchas variantes diferentes. Hay algunos que son tácticos, estratégicos, de miniaturas, que tienen tokens, los GMTs que son como bien históricos, etcétera. Y yo creo que otra temática muy recurrente pues es la temática espacial, ¿no? La temática de exploración espacial, de viajes al espacio, de ciencia ficción, todo eso. Un juego que yo les puedo recomendar de ese es que se llama Masters of Orion, en el cual cada uno de los jugadores pues es una civilización que va a tratar de dominar la galaxia. No es tanto un juego de guerra como un juego de gestión, pero si le pueden dar una checada, está disponible en varias tiendas y a un precio bastante competitivo. Me habrá costado un poco menos de 500 pesos. Entonces, chéquenlo, es un muy buen juego, inclusive Dice Tower le puso su sello de excelencia. Y de pronto es un poco una temática que yo no exploro demasiado. Tengo algunos juegos de temática espacial, pero creo que mi favorita sería zombies y fantasía medieval. ¿Tú cómo te gustan los juegos del espacio o no eres muy de ese tipo? Fíjate que sí me gustan bastante. De hecho, tengo acabo de conseguir el Galaxy Trucker, en donde vas armando, precisamente vas acomodando tu nave espacial y pues, obviamente le debes de colocar plataformas y le debes de poner motores y está interesante. Sí me gustan. Realmente, si se dan cuenta, el tema es básico. Es uno contra otro o uno contra todos o todos contra uno y solamente se le maquilla, ¿verdad? Para el gusto de cada quien. Digo, podemos comparar precisamente de Galaxy Trucker con otros también derivados de la ciencia ficción, los posapocalípticos, en donde después de un evento se destruye la gran mayoría de la población, de las ciudades como las conocemos, y en este caso tenemos también muchos de zombies, tenemos también muchos como los Borderlands, y tenemos algunos otros juegos como se me viene ahorita a la mente precisamente Deadlands, en donde tienes que ir recorriendo todo el territorio para poder llevar y traer y conseguir piezas mecánicas o alimentos o agua. Entonces los posapocalípticos también se pusieron bastante de moda, en donde llegan a ser precisamente juegos de one man standing, ¿verdad? El último que quede vivo pues, es el que gana la partida. Sí, yo creo que en cuestión de temáticas, pues las hay infinitas, ¿no? Hay otra propiedad intelectual, otra temática que es como muy recurrente en el mundo de los juegos de mesa, sobre todo en los últimos años, que es la temática Lovecraftiana, ¿no? Mucha de Cthulhu, como le llamamos aquí en el canal. Pues a mucha gente le gusta, a mí en lo particular sí me gustan, no todos sus juegos, pero sí me gusta la temática, ¿no? Por ejemplo, uno que tengo aquí es que es el Cthulhu Deck Building Game, y pues es un juego de deck building
con temática Lovecraftiana. Lo que me gusta mucho es el arte, que está como muy de cómic, pero también muy oscuro. O a ver si llegaron a jugar el cómic a leer el cómic de Lock and Key, también creo que me recuerda un poco a esa onda, ¿no? Estos cómics antiguos también de horror, etcétera, que le dan como un buen soporte al juego. Yo creo que a mucha gente no les gusta, precisamente porque son a veces temáticas sobreexplotadas, ¿no? En el caso de Lovecraft, por ejemplo, está Arkham Horror, el de Horror y Elder Sign, que son más o menos el mismo juego, ¿no? O sea, la idea es la misma, son unos investigadores que van a detener ahí a los primigenios y de pronto, pues otros no, como que no les encanta. Hay gente que lo ama, hay gente que no les gusta. Yo tengo el Elder Sign, a mí sí me gusta, pero sé que es la versión como más light de esta serie que estoy mencionando y no me he animado a entrarle a los otros precisamente porque se me hacen un poco pesados. ¿A ti te gusta la temática de Lovecraft, mi estimado? La verdad, sí, eso es padre, es algo padre que tienen los juegos de mesa, y ya lo platicaremos también, acerca de cómo retoman a veces alguna obra que estaba prácticamente olvidada y le dan un nuevo sentido. Y no solamente a la obra de Lovecraft, también a la obra de Alan Poe. Ahí tienes por ahí, por ejemplo, yo tengo el de Murder, que también se refiere a la obra de Alan Poe, a las tradiciones obviamente nórdicas. Ahora ya tenemos de distintas partes del mundo, en donde tienes una temática tan amplia como bien dices, que te puede hablar acerca de navegantes de Oceanía y cómo van conquistando islas, como un pequeño grupo de agricultores mesoamericanos que están plantando cacao o que están construyendo una ciudad como Tenochtitlán, ¿verdad? En México. Entonces, esa es la gran fortuna que tenemos ahora de poder tener tantos temas para el gusto de todos y que también se van retomando esas obras que quedan un poquito olvidadas y que gracias a eso se les da una revisión nuevamente y vuelven a estar vigentes. Que tal vez ahorita para nuestros estándares pueden ser un poquito, pues, ¿cómo se podría decir? Inocentes, pero en su momento debemos de tomarlo todo precisamente como lo que sucedió en su momento fueron obras que cambiaron la mentalidad de una generación por completo. Sí, pues exactamente, ¿no? Son obras que formaron mucho de lo que ahora conocemos como cultura pop y que de repente pues se van redescubriendo, ¿no? Y se vuelven populares. Van y vienen, ¿no? Por ejemplo, el horror victoriano de repente tiene también sus momentos. Yo les voy a enseñar este juego, a Touch of Evil. De hecho, en algún capítulo anterior les comenté sobre esta empresa que se llama Flying Frog. Y algo que me gusta mucho es que toda su arte son fotos. Si pueden ver, son fotos de gente disfrazada y nada, les ponen ahí un poco unos filtros para que parezcan un poco más ilustrados. Es muy divertido, parecen como de película serie B. Y A Touch of Evil es como quizá la película del jinete sin cabeza, ¿no? Son investigadores victorianos que van a un pueblo donde pasa algo raro y, y van y descubren al monstruo y lo derrotan. Muy buen juego y de una temática que de vez en cuando regresa. Por ejemplo, hace poquito, 1 o 2 años, salió el del heredero de Frankenstein, que retoma esta idea del horror victoriano para darle una nueva, pues una nueva giro ahí a la tuerca. Sin embargo, también hay temas extraños, ¿no, mi estimado? O sea, temas que se alejan de lo común y que de verdad son muy raros. ¿Qué nos puedes comentar de eso? Pues creo que en alguna ocasión mencionaste los juegos económicos y no te referías al precio, obviamente, no, sino a los que se dedican
precisamente buscar el entorno económico de algo, ya sea el buscar digo, obviamente a todos se nos va a venir a la mente el Monopoly, como el juego clásico de economía, y bueno, con todas sus variantes, ¿verdad? En donde se utilizan ciertas mecánicas de juegos de naipes como el Continental, aderezados con esta temática de Monopoly y la adquisición de bienes, terrenos. Y pues bueno, hay otros que se dedican, digo, se me ocurren ahorita, cómo organizar una parrilla de un canal de televisión, de líneas telefónicas, otro de líneas eléctricas, otro de energía nuclear, otro de vecinos molestos que invaden un edificio. Entonces, temáticas hay muchísimas y extrañas y bizarras pueden ser, por ejemplo, tengo uno que se trata de cosechar jitomates, en donde para defenderlos de las plagas, tú debes de construir una pequeña cerquita y obviamente tú le debes de mandar a tus contrincantes plagas roedores, conejos para que se coman su producción. Es muy curioso, además está muy bonito con barajas y por su set de jitomatitos muy curioso. Ahí tienes uno padrísimo, me parece excelente, que es una especie de Risk, pero de leones. ¿Cuál es del Roar? Ah, claro, sí, sí, sí. Sí, por ejemplo, esa es una temática curiosa, ¿no? De leones, porque el objetivo en realidad es que tu raza de leones, tu especie de leones, se distribuya por África, pero compites con otros leones y al mismo tiempo con la expansión de los humanos, ¿no? O sea, cada que un humano llega a un territorio, pues ya no puedes vivir ahí porque los matan, ¿no? La verdad que fue un muy buen juego, ¿no? No le esperábamos gran cosa y acabó siendo muy bueno. Yo, por ejemplo, ahorita les voy a mostrar uno que a mí me pareció que está demasiado específico el tema y se llama Batue y es sobre la invasión mongola a la ciudad de Tarsos. Miren. Lo tengo porque es una rareza. Pero el tema se me hizo así como muy, muy chistoso, o sea, muy particular, muy extraño, ¿no? No me imagino a alguien en una empresa así como sentados y, oigan, ¿y cómo de qué podemos hacer el juego? Oigan, ¿se acuerdan en 1150 cuando los mongoles invadieron Tarso? Ándale, sí, buena idea, ¿no? De pronto también hay algunas temáticas que dices, oye, ¿y esta qué onda? Por ejemplo, en algún momento vimos, no sé si habrás visto ese juego, mi estimado, que se llama Tentacle Vento, que es de estos monstruos de tentáculos que el objetivo es robarse a las chicas de las escuelas, ¿no? Dije así como, ok, no creo que nadie necesitara ese juego, y sin embargo existe. Así es. Pues otro tema recurrente en este mundo de juegos de mesa, pues obviamente son los superhéroes. Claro. Y obviamente desde los juegos de rol hasta las barajas pues todos los demás juegos clásicos que se van colocando con esta temática, como el dominó, el ajedrez, las damas, pues obviamente han sido un caso precisamente dirigido al público infantil, pero yo creo que todos disfrutamos en su momento los juegos derivados de los superhéroes con temática de superhéroes. ¿Tienes alguno, mi hermano? De superhéroes, creo que no, fíjate. Ah, tengo uno de Batman por ahí, de estos nuevos que salieron de Funko. Pero todavía no lo juego, entonces la verdad no les puedo platicar mucho de cómo funciona. Pero lo que sí es que, o sea, las temáticas y las mecánicas son como dos carriles de la misma carretera, ¿no? Pero no siempre van en el mismo sentido. Entonces, hay juegos que su mecánica les ayuda mucho a expresar la temática y viceversa, ¿no? O sea, hay veces que las mecánicas se estorban o no sabes ni por qué estaban ahí.
Ahorita no me acuerdo de algún juego así como en particular que yo diga, oye, no manches. Por ejemplo, este de Roar, el que estábamos diciendo de los leones, pues las mecánicas del juego ayudan a la idea, ¿no? De la expansión, porque, o sea, lo que puedes hacer es explorar otro territorio, cazar para comer y cochar para reproducirte, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los leones? Entonces, las mecánicas ayudan a la temática. Pero hay otros juegos en donde las mecánicas como que no están bien integradas y la verdad, pues no te sientes como particularmente atrapado. Y yo creo que esa es la bronca cuando un juego temático no funciona, ¿no? O sea, independientemente de si la temática es rara o no, la idea es que cuando tú lo juegas, sientas que estás siendo un león o que eres un cazador de zombies, un cazador de vampiros, un agente espacial, o sea, que te metas al tema en el que se supone que estás llegando, ¿no? Si el juego es mover los zetas, no importa si era del espacio o si era medieval, pues si tú lo único que hiciste es mover los zetas, pues como que la temática no está bien aplicada. Fíjate que hablando de estos temas, tengo uno muy parecido, bueno, con el tema de la naturaleza, que es el alfa, y aquí no son leones, sino lobos, los que tienen que ir cazando y deben de ir peleándose las presas con las distintas manadas, o sea, con los contrincantes, en donde también parece ser muy sencillo, pero en lo que están peleando esas dos manadas, la presa puede huir y dejarlos con hambre a ambos. Es un juego muy interesante de gestión también, en donde debes de decidir si peleas o no peleas, si compartes o no compartes la presa y las consecuencias que esto puede llegar a tener. Es un juego muy sencillo de Bicycle, si mal no recuerdo. Es una empresa más dedicada a las barajas, a los naipes, pero fue un gran acierto. En realidad, tiene apenas un par de años. Y bueno, si lo tienen ahí a la mano o tienen manera de conseguirlo, se van a divertir mucho. Es un juego muy pequeño, pero que te puede dar muchas horas de sana diversión y sí te hace sentir como un verdadero lobo dentro de una manada de lobos. Es muy, muy interesante. Sí, se convierten en juegos inmersivos, te sumerges en la temática, la disfrutas y eso yo creo que hace el juego muy, muy interesante. Sí, fíjate que yo creo que para mí, por lo menos, los juegos que son así como los más atractivos son los que tienen una buena temática o una temática atractiva y aparte una mecánica que engancha, ¿no? Cuando tienes esas dos cosas es cuando tienes un juego de estos que lo terminas y dices, ¿sabes qué? Quiero volver a jugar. Uno que se me ocurre, por ejemplo, es el Champions of Midgard, que es uno de mis juegos consentidos porque me parece que es así, ¿no? La temática de vikingos a mí en lo particular me gusta mucho, tiene elementos de gestión que también me gustan y las mecánicas son muy fáciles, están muy bien diseñadas y además el tablero es increíble, o sea, es un tablero que nada más de verlo te vas dando una idea de cómo funciona. Eso está muy padre. Hablando de eso, tengo uno también, que ya les dejaré la imagen aquí en los comentarios o en el grupo de Facebook, y cuáles son sus juegos favoritos, qué experiencias han tenido en ellos. Pero les comentaba acerca de este juego que se llama Gaucho, que es un juego en el cual también tienes que gestionar recursos y en donde debes de ir eligiendo un cierto tipo de ganado para poder acumular más puntos, ¿no? Fíjate que ese gaucho, desde que lo comentaste y lo vi, se me ha antojado, ¿eh? Se ve bastante interesante. Y son juegos que no son tan comunes. Yo creo que una de las cosas que pasa también cuando uno ya es coleccionista es que a veces tienes juegos que sabes que son no tan buenos o abiertamente malos, pero que son raros de conseguir y por eso todavía los aprecias, ¿no? Todavía los tienes. Por ejemplo, tengo yo por acá uno que se llama Matt Zeppelin, se los voy a poner en el grupo de Facebook o en TikTok les voy a enseñar un video rápido de ese juego. Y es un juego que todo el mundo ha destrozado, inclusive Tom Basel sí literalmente dijo, no lo jueguen, está horrible.
Pero a mí me gusta mucho y con mi grupo que lo llevamos a jugar, la verdad, funcionó bastante bien. Y la temática está muy curiosa porque vas en un Zeppelin, eres una especie de espía y lo que tienes que hacer es ir aventando cargo para que cuando el Zeppelin llegue a la nación que supuestamente va a invadir, pues ya no traiga nada, ¿no? O por lo menos tú ya te hayas hecho con una buena lana. Hay juegos para todo y de todos tipos, ¿no? Eso me recuerda también, que a veces, como bien dices, no puede ser tanto la mecánica, o tal vez es lo que ayuda a la mecánica y un tema completamente distinto. Tengo uno que me encanta y se llama Silk, puede ser considerado de fantasía, en donde tú eres un ganadero de gusanos gigantes que producen seda y debes de cuidarlos de un monstruo, de un demonio que está tratando de atrapar a tus gusanos de seda. Entonces, en cada turno, tú cosechas la seda o expandes el territorio que tienes para que los gusanos pasten, coman la hierba y la puedan convertir en seda, o mover el monstruo para que ataque a alguno de los contrincantes. Está muy interesante ese jueguito. Sí. Luis, oye, re bueno, no lo conocía. Pues yo creo que de temáticas siempre podemos irnos te digo, desde las más raras como ese Tentacle Vento, hasta las más populares como las franquicias de Marvel o de DC, pasando por todo tipo de temáticas históricas, económicas, de temas de actualidad, de todos los géneros de la fantasía. Y es algo de lo rico de este mundo, ¿no? Hay opciones para todos y hay alternativas para los que les guste tirar dados, para los que les guste gestionar recursos, para los que les guste dibujar o jugar cartas o probar su habilidad. O sea, aquí hay como de todo y para todos. Y en cuestión de temáticas, pues es lo mismo. Estamos olvidando dos temáticas importantes, Pepe. Los dinosaurios, que también, digo, obviamente tienen mucho que ver con las películas de Jurassic Park, pero la fascinación que tenemos los seres humanos por los dinosaurios es enorme. Tenemos uno aquí en casa que se llama Draftosaurus, que se trata de tener un parque temático con dinosaurios. Entonces, es un juego de conjuntos en donde tú debes de ir seleccionando al azar un determinado número de dinosaurios, eliges cuál vas a utilizar y cuál vas a colocar dentro de tu parque y pasas el resto. Y así todos los demás jugadores hacen lo mismo hasta que puedan completar cada uno de ellos el set, y el objetivo es obtener la mayor cantidad de puntos. Eso se me hace un juego muy padre, muy interesante. Y digo, de temática de dinosaurios hay muy gratuitos también, o sea que pueden ser dinosaurios o pueden ser ratones o pueden ser esclavos de la tecnología y funcionan igual, pero hay unos que sí es padre ver el dinosaurio, como por ejemplo Raptor, que es un juego también de miniaturas con cartas, en donde es asimétrico y tienes de un lado a los cazadores del dinosaurio y por el otro lado tienes a una mamá raptor con sus crías, y el objetivo es por parte de la mamá raptor poder proteger a sus crías y acabar con los cazadores, y obviamente los científicos es capturar a la madre o capturar la mayor cantidad de dinosaurios bebés para sus programas científicos. Está muy padre eso. Sí, fíjate que la temática de dinosaurios también tiene un poco de todo. Por ejemplo, yo por acá tengo el Triassic Terror, que es un euro, pero con temática de dinosaurios, ¿no? Y la idea, pues, es un poco lo mismo, es expandirte, reproducirte, crecer, ser más fuerte, etcétera, pero con mecánicas de euro. Y es un euro medio a pesado. O sea, es un juego que mecánicamente podría tratarse de alguna otra cosa,
así como de la gran compañía de las Indias Orientales o una cosa así, pero le pusieron este tema de dinosaurios y funciona muy bien. ¿Cuál sería el otro tema que dices que nos estamos quedando en el tintero, mi estimado? Las letras, palabras, juegos de palabras, y yo creo que también son, digo, aquí tenemos en casa por lo menos unos 7 u 8 juegos de palabras distintos, pasando por el Scrabble, el Google, obviamente. Uno se llama Palabras Arriba, otro que nos gusta bastante también es que tienes que ir adivinando una palabra, pero vas descartando las letras que tiene el contrincante. Y digo, los juegos de palabras siempre son además muy didácticos, muy divertidos, ¿no? Sí, así es. Pues, yo tengo pocos, fíjate, ahorita solo se me ocurren dos. Uno que se llama Last Word, que es, en realidad el juego curiosamente no tiene palabras, son puras imágenes. Y la idea es encontrar una palabra que esté dentro de estas imágenes y el siguiente tiene que jugar una carta que contenga un objeto que comienza con la última letra de la palabra anterior. Eso se llama Last Word. Y uno que me gusta mucho, que si bien no es un juego de palabras, pero sí se basa en palabras, es el código secreto, en donde hay dos palabras y tú tienes que hacer que tu compañero la adivine sin decirle exactamente esa palabra, ¿no? Guardándote esa palabra. Ese se lo recomiendo mucho, es un juego que yo le huí un buen rato, o sea, no se me antojaba para nada, y cuando lo jugamos, dije, no, lo tengo que tener, la verdad es un muy buen juego. Y es muy bueno para fiestas también. Oye, Pepe, pues yo creo que este tema da para más. Tenemos todavía que pasar por los vampiros, tenemos que pasar por los cavernícolas, tenemos que pasar por guerreros aztecas, hay que pasar por exploradores. También ese es un gran tema, ¿no? Todos los juegos de exploración. Yo creo que también podemos darle tranquilamente un programa aparte, desde el Marco Polo, tu favorito de todo el mundo mundial, que es el Lewis and Clark. O el Adventurers, ¿no? Que es un Ameritrash bien bueno de exploración. Sí, hay varios que podemos incluir en ese Son tema. temáticas, creo yo, pues, son eternas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una mini colección acá de juegos sobre petróleo, ¿no? Sobre la industria petrolera y cosas por el estilo, que me parece interesante. Y pues, no sé, un día de estos se las enseño. Juegos de Egipto, juegos de Grecia, juegos de todos los futuros que se nos ocurran, juegos de franquicias. Este mundo da para todo tipo de contenidos. Pues vamos a invitar a nuestros amigos a que participen en los comentarios de este video. ¿Qué, qué tema se le ocurre? Cualquier tema. Y vamos a tratar de poner un ejemplo de un juego. ¿Qué te parece, Pepe? Me parece muy bien también que nos compartan cuál es su juego favorito o qué temáticas son las que más les gustan y por qué no, qué temáticas son las que odian, porque también los hay. Sí, a veces puede ser un buen juego, pero si no te agrada la temática, pues obviamente lo desechas prácticamente de inmediato, ¿no? Pero sí hay que Así darle es. una oportunidad. Sí, claro, yo sí tengo así compañeros, amigos que dicen, ese juego de, por ejemplo, de Lovecraft, ¿no? Así, a mí me choca Lovecraft, o a mí no me gustan los de Tolkien, o los de Marvel, etcétera. Pues compártanos eso, amigos, díganos cuáles son sus juegos favoritos, o qué temática creen que todavía no ha sido cubierta, y nosotros trataremos de desmentirlos, ¿no? Si se nos ocurre algún juego que diga, no, es que no existe ninguna temática de carpinteros, ¿no? Y vamos a ver si es cierto, ¿no? Me parece Bueno, excelente, Pepe. muy bien. Pues creo que eso sería todo por el día de hoy. No olviden suscribirse, darle a las notificaciones, seguirnos en redes sociales. Y pues gracias por todo su apoyo, gracias por sus comentarios y sus porras.
Pues, ¿qué más, mi estimado? Pues también participarles a los amigos que nos siguen en la Gran Vieja Guardia, que vamos a tratar de diversificar también este canal, vamos a tratar de darles más contenidos, nos están pidiendo por ahí unboxings, nos están pidiendo también hacer unos tops. Los habíamos tratado de evitar precisamente por eso, porque como ya hay otros canales que ya los manejan, pero yo creo que también es bueno aportar un poquito de lo que tenemos ahí en nuestras ludotecas, Pepe, y por qué no más adelante también comenzar ya con algunas entrevistas. Bueno, podemos todavía tener para mucho. ¿Qué te parece, Pepe? Sí, así es. Pues acá nosotros vemos contenidos saturados y decimos, yo también quiero. Pues entonces ya está. Los esperamos la próxima semana. Tal vez antes, si hay algo interesante o curioso que podamos compartir. Y pues les agradecemos mucho su asistencia. Cuídense mucho, amigos, y ya saben que ahora es su turno. Nos vemos.